Un helicóptero militar sobrevuela el terreno, pero no es para recogerlo. Es una ambulancia la que se lleva el cuerpo del joven, 1 hora después de recibir los disparos. Una pareja de operativos del CKANG suplica por su vida antes de ser abatidos por policías municipales en Morelos, México. En Tamaulipas, 5 presuntos miembros de un cártel son ejecutados por las fuerzas oficiales. Los cárteles han sido despiadados desde siempre, ahora están recibiendo el mismo trato de vuelta. Repasemos. 4 veces que los cárteles se metieron con los policías equivocados. El 7 de febrero de 2024, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el momento en que policías del estado de Morelos acorralan y matan a presuntos delincuentes, a pesar de que estos dicen rendirse. El video desató opiniones divididas y controversia, ya que el audio capta a los hombres diciendo «ya basta». Sin embargo, la policía continúa disparando hasta matarlos. En 2023, la organización criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, anunció su llegada al estado mexicano de Morelos y prometió tomar el control de las zonas ocupadas por otras bandas. Morelos ya tiene dueño, y es el señor Mencho, declararon en su manifiesto. A través de un video compartido en redes sociales, el CJNG anunció su entrada al estado de Morelos y prometió atacar a todos los miembros importantes de otras bandas y a los políticos que le hacen el juego al narco para tomar el control de las principales zonas del estado, ubicado en el centro de México. Esto es para el estado de Morelos, ya estamos aquí, y sepan que vamos por toda esa bola de culeros que piden y siguen pidiendo cuotas y extorsionando por teléfono, en nombre de Cartel Jalisco Nueva Generación. A lo largo del vídeo aparecen las 4 iniciales de la asociación criminal y la bandera mexicana. En la grabación, se puede ver un pequeño ejército de hombres fuertemente armados, con el rostro cubierto y vestimenta de estilo militar. El cártel pretendía sobre todo frenar a los imitadores de otros grupos criminales que utilizan el nombre de la organización para actuar bajo pancartas firmadas falsamente por Mencho. Irónicamente, aunque el portavoz del vídeo increpa y amenaza a los asesinos de policías de la región, los miembros de la organización chocarían inevitablemente con las fuerzas del Estado. Fue el 28 de enero de 2024 cuando 2 policías estatales de Morelos localizaron y mataron a 2 miembros del cártel en un tiroteo en la misma ciudad. De acuerdo con un comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad, recibieron un reporte sobre un ataque a balazos a una unidad de la policía Morelos, por lo que solicitaron refuerzos. El informe indicaba que los presuntos delincuentes abatidos disparaban contra los agentes en la calle 18 de marzo de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Cuernavaca, cerca de los límites con Temixco. Por lo anterior, se implementó un operativo de búsqueda por aire y tierra para localizar a los presuntos delincuentes, quienes habían huido. Se persiguió a una camioneta Cherokee azul, lo que derivó en un enfrentamiento callejero entre los asaltantes y los agentes. Esta filmación fue muy polémica, ya que los civiles armados, como los llamaron los medios, parecieron rendirse cuando los policías los acorralaron dentro de un taller automotriz en Cuernavaca. Al parecer, los policías optaron por ignorar las súplicas de los delincuentes y los ejecutaron, incumpliendo el debido protocolo de detención. Sin embargo, en fotografías que circulan de los cuerpos de los presuntos delincuentes, se les ve empuñando sus armas, lo que, según fuentes policiales, sugiere que declararon su sumisión, pero nunca estuvieron desarmados. La Secretaría de Seguridad, Protección y Atención Ciudadana de Cuernavaca declaró que no tenían nada que ver con los hechos, explicando que la policía de Cuernavaca no fue la primera en responder. Varias dependencias gubernamentales como la Comisión Estatal de Seguridad, la Procuraduría General de Justicia del Estado y miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no dieron una respuesta oficial a los medios de comunicación, aunque algunas investigaciones deben determinar si los agentes actuaron legalmente o si se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza. El público los ve claramente como héroes locales y muestra su apoyo a sus acciones contra estos miembros del CJNG.
Después de todo, el cártel ha operado en los municipios de Cuernavaca y Temixco durante años, y las autoridades han admitido su incapacidad para detener la violencia desatada por este y otros cárteles. 30 de marzo de 2022. Un grupo de civiles fuertemente armados y presuntamente afiliados al Cártel del Golfo viajaban en una camioneta Toyota blanca por el Boulevard Miguel Alemán en Tamaulipas, México. Junto con los delincuentes se encontraba una sicaria de nombre Mixi Padilla, narco reina y novia de Iván Segura, alias El Tilín. Se graba subiendo algunos contenidos de TikTok. Recientemente se había convertido en una influencer local al compartir descaradamente contenido relacionado con sus actividades delictivas, así como aspectos de su vida cotidiana, como parte de este grupo conocido como Los Tilines. Mixi había publicado un vídeo en TikTok poco antes de que la noche se cayera, cantando una canción de calibre 50 y luciendo un chaleco antibalas con el nombre de la célula del cártel. Pero esas sonrisas y esa actitud arrogante no iban a durar mucho. De repente, la escena se convirtió en un caos cuando un convoy militar que transportaba fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, se acercó a su posición. Ambos bandos intercambiaron fuertes disparos, convirtiendo las calles en un campo de batalla, como viene siendo habitual en algunas zonas del país. Este enfrentamiento ocurrió en las calles de Miguel Alemán, un pequeño municipio cercano a la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente frente a Roma, Texas. El Departamento de Policía Local de Tamaulipas, desbordado por los brutales narcoejércitos y sus constantes actividades en la región, había pedido refuerzos, lo que provocó que agentes del ejército se enfrentaran en un encarnizado tiroteo con los pistoleros del cártel. Mixi fue vista lista y vestida para trabajar en su TikTok con un chaleco antibalas bordado a medida, pero al parecer, el chaleco no fue suficiente para salvarla del ataque armado de los militares. Nos mataron. ¿Cómo están, güey? Están matando, nos están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¿Dónde están? En el tiroteo murieron 5 personas, entre ellas Mixi y su jefe, El Tilín, jefe de la célula criminal, y su grupo de guardaespaldas del Cártel del Golfo, Los Metros, al mando de Metro 7 de la facción de El Primito. La Procuraduría de Tamaulipas reveló más tarde que el procesamiento de la escena era competencia de la Procuraduría General de la República, cuya delegación local se hizo cargo. Las secuelas quedaron plasmadas en imágenes gráficas filtradas en redes sociales, junto con inquietantes transmisiones de audio interceptadas de los últimos momentos de los criminales mientras se enfrentaban a las autoridades. Entre los caídos, el cuerpo de El Tilín, cubierto de sangre y ataviado con equipo táctico con el distintivo del grupo, de los Tilines y el Cártel del Golfo, destacaba como un pequeño triunfo de las fuerzas del Estado. Además, las imágenes filtradas muestran la camioneta Toyota dañada por los impactos de bala de los militares. Detrás de los disparos se escuchan gritos de auxilio y peticiones de ayuda dirigidas a otras células del cártel. Podemos oír cómo El Tilín intenta pedir refuerzos, pero es abatido mientras trata de explicar su ubicación a otros operativos del Cártel del Golfo. ¿Dónde están? Aquí en la redonda. Nos están matando, mataron a mi compañero. Están tirando. Ya me mataron. Venga, todos aquí en la redonda. Los Tilines, de los que se rumorea que emplean a mujeres, estaban rodeados de misterio. Su presencia se sentía incluso en el ámbito digital, donde hacen alarde de su arsenal con impunidad. Vestidos de negro, con cascos y chalecos antibalas, también solían exhibirse en Facebook y Twitter. Tras la operación, las autoridades mantuvieron el hermetismo sobre los detalles de la misma, dejando muchas preguntas sin respuesta. El enfrentamiento muestra las continuas disputas territoriales entre facciones rivales, con restos de los Zetas y del Cártel del Golfo compitiendo por el control. Tamaulipas es solo uno de los muchos campos de batalla de estos elementos criminales que luchan por el dominio territorial a través de la extorsión, la trata de personas, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Aunque ambos cárteles se han enfrentado a fracturas internas y a duros golpes directos como este contra los Tilines, su influencia sigue siendo prácticamente indiscutible, extendiéndose más allá de las fronteras de México a países vecinos como Colombia y Estados Unidos. Los 5 hombres que iban a bordo de una camioneta negra chocaron a gran velocidad contra una barda luego de ser perseguidos por los militares.
Son las 2:36 de la tarde del 18 de mayo de 2023. Una camioneta Ford negra que transportaba a 5 hombres fuertemente armados pierde el control y se estrella contra el muro de concreto de una plaza en el sur de Nuevo Laredo, México. Un convoy militar les perseguía a gran velocidad. Tras el choque, un camión blindado del ejército choca contra el camión Ford. Los soldados salen, rodean el vehículo y desarman a los ocupantes, presuntos miembros de un cártel no revelado. Una de las armas sustraídas del camión, una Barrett calibre .50 capaz de derribar helicópteros, parece confirmar por sí sola esta afirmación. Una cámara de seguridad lo graba todo sin que nadie se percate de su presencia. Lo que realmente ocurrió es que un grupo de soldados del ejército fue capturado realizando múltiples ejecuciones sumarias contra 5 pistoleros no identificados. Veamos un desglose detallado de los hechos. Los soldados sacan a los 5 hombres del camión y los colocan en el suelo junto a él. Luego los arrastran lejos de las armas y el equipo táctico que llevaban. Uno de los soldados, aparentemente al mando, da instrucciones para colocar a los 5 hombres de espaldas contra la pared. Abrieron las puertas para bajar a los sospechosos, les quitaron las armas, los sometieron a golpes y patadas y les colocaron vendas en los ojos. A las 2:41 de la tarde, el camión del ejército abandona la zona, tomando la carretera en dirección contraria a la que perseguían al camión negro. El soldado que había estado dando instrucciones antes vuelve a hablar con varios soldados. Uno de ellos se coloca a la defensiva detrás del camión negro, vigilando la carretera. El soldado al mando desplaza a otro de sus compañeros hacia otro punto y luego hacia la carretera. Regresa segundos después y se dirige hacia los arbustos. Pide a uno de sus compañeros que vigile y luego se dirige hacia el camión blindado que ha regresado. Varios hombres toman posiciones defensivas, unos vigilando la carretera, otros los arbustos. El resto permanece en alerta, vigilando a los detenidos mientras los golpean. A las 2:46, apenas 10 minutos después de que el camión negro se estrellara, uno de los soldados señala hacia los arbustos, alertando a los demás, inmediatamente todos vuelven a tomar posiciones defensivas. Se ponen a cubierto contra el camión mientras se producen 2 disparos contra el suelo. Los soldados miran en todas direcciones. Lo que sigue es una batalla contra un enemigo invisible. Los militares comienzan a disparar a diestra y siniestra. Principalmente tiran hacia los matorrales, disparando algunos tiros hacia los arbustos donde habían apuntado antes. Se cubren con el camión, dejando solo a un soldado vigilando a los detenidos. Los disparos continúan en todas las direcciones. 2 minutos más tarde, el camión blindado vuelve a pasar por la carretera. En ese momento, uno de los soldados dispara su arma larga en dirección a los detenidos. Otro soldado que los custodiaba también dispara con un arma corta. Después de esto, el tiroteo hacia los arbustos continúa durante unos 7 minutos. En este punto, parece evidente que todo el tiroteo es una estrategia para encubrir la ejecución extrajudicial de los 5 detenidos. A las 2:55 de la tarde, uno de los soldados acerca un arma a los presuntos delincuentes fallecidos y la coloca junto a ellos. En la grabación de la cámara de seguridad hay un salto de 1 hora, por lo que a las 3:53 se ve llegar a los paramédicos y llevarse a uno de los heridos. Más tarde, ese mismo día, se informa de que uno de los civiles fue trasladado al hospital, pero murió por el camino, y los otros 4 murieron en el lugar de los hechos. Tras llevarse a los heridos, los soldados vuelven a quedarse solos. A las 4:29 de la tarde, 3 de ellos se acercan a uno de los cuerpos fallecidos. Al levantarse, se ve que el soldado del centro lleva unas esposas en la mano. A estas alturas, los soldados actúan con cierta suspicacia, casi como si ya estuvieran enterados de la presencia de la cámara de seguridad. Los peritos de la fiscalía llegan pasadas las 6:20 de la tarde. El reporte del primer respondiente, el teniente de infantería José Luis Martínez Nava, narra todo lo visible en la filmación. También detalla que brindaron atención médica a uno de los heridos, ya que presentaba una herida expuesta en la cabeza tras el choque. El informe explica que agentes enemigos intentaron rescatar a los detenidos y los soldados repelieron la agresión, que el presunto delincuente con la venda fue arrastrado hasta el otro lado de la tienda para ser rescatado, y por eso dispararon. Sin embargo, el informe no menciona el arma colocada por los soldados junto a uno de los fallecidos, ni las esposas quitadas a otro de los fallecidos. Entre tanto, las redes sociales registran la balacera.
Jim Shedd, ex agente de la DEA consultado por el medio mexicano Univisión, que publicó el vídeo en exclusiva, señaló cómo minutos después de los disparos mortales, los soldados colocaron armas cerca de los cuerpos de los detenidos, utilizando piezas de plástico o tela para evitar dejar huellas dactilares, lo que sugiere un posible escenario de ejecuciones extrajudiciales. Una acción a plena luz del día, totalmente amateur, que demostró la falta de profesionalismo de las fuerzas mexicanas. Incluso fueron grabados colocando las armas en la escena del crimen, alterada después de haber abatido a los sospechosos. La Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana no tardó en hacer declaraciones y aseguró en un comunicado oficial que no hay impunidad en la conducta del personal militar y no se permitirá ninguna conducta contraria al Estado de Derecho. A preguntas de los periodistas, la Procuraduría General de la República no ofreció declaraciones sobre lo ocurrido. Según la legislación mexicana, los abusos cometidos por soldados contra civiles deben ser juzgados por tribunales civiles. Me informaron y se está actuando. Parece que hubo una ejecución y eso no se puede permitir. No somos iguales que gobiernos anteriores, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en su conferencia de prensa diaria. Están bajo custodia, un grupo, todos los que participaron, agregó sin precisar el número de participantes ni utilizar el término detenidos. Aparentemente se trató de una ejecución, y eso no se puede permitir. Los responsables están por ser entregados a las autoridades correspondientes, concluyó. Las cosas adquieren un significado distinto cuando el militar agazapado en la parte delantera de la camioneta saca un revólver y empieza a disparar hacia donde está. Se analizará, pero de entrada, el mismo Ministerio de Defensa está recomendando actuar por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí, es la Fiscalía la que hará su trabajo, pero no hay encubrimiento porque no toleramos violaciones a los derechos humanos, agregó AMLO en su conferencia matutina. Pero el ejército no estaba muy contento, por supuesto. El teniente de infantería, José Luis N., quien estaba al mando del convoy militar ese día, firmó el relato de lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República, FGR. Según sus declaraciones, el teniente explicó que durante el operativo, los uniformados fueron atacados por civiles justo cuando los soldados intentaban desarmarlos. Su versión también añade que los soldados respondieron a los disparos de los detenidos en un intento de rescatar a su personal. Termina la explicación diciendo que, tras el fuego cruzado, los uniformados se dieron cuenta de que 4 de los 5 detenidos estaban muertos y uno más se encontraba en estado crítico. Uno de ellos trata de ponerse de pie y hace rodar su cuerpo. En ese momento, otros oficiales apuntan sus fusiles hacia la pared y el detenido deja de moverse. La declaración del teniente evidentemente contradice el incidente, captado por las cámaras. Análisis preliminares y peritajes consultados por el diario mexicano El País y Univisión señalan que no hay evidencia de contra quién dispararon inicialmente los uniformados, desmintiendo por completo la versión oficial de que los civiles estaban armados y fueron atacados. También refuerzan la idea de que las armas fueron colocadas estratégicamente para reportar un supuesto fuego cruzado. Una respuesta oficial emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dio a entender que la dependencia estaba colaborando con la Procuraduría General de la República para determinar las responsabilidades correspondientes. Además, la Procuraduría General de Justicia Militar, en el ámbito de su competencia, inició una investigación de los hechos tan pronto como se hizo público el video editado para determinar las responsabilidades conforme a la ley militar. Garantizamos a la sociedad mexicana que no hay impunidad en la conducta del personal militar, ni se tolerará ninguna conducta contraria al Estado de Derecho. Unidades de Sedena alteran la escena de los hechos, según un experto que revisó el video. Aquí se ve a uno de los soldados que sujeta un arma con un plástico y la pone al lado del cuerpo de uno de los... Este incidente en Nuevo Laredo causó gran conmoción, ya que siguió a un caso similar ocurrido el 26 de febrero de 2023, cuando un grupo de soldados asesinó a 5 víctimas que viajaban en su vehículo en la misma zona. Informes posteriores del Organismo de Derechos Humanos del gobierno mexicano afirmaron que los jóvenes estaban desarmados y habían pasado la noche en un club nocturno. Aunque estos incidentes siguen rodeados de misterio y van más allá de la capacidad deseada de las fuerzas del Estado, es obvio que la población en general apoya este tipo de iniciativas contra los cárteles y sus delitos. Esto nos lleva a nuestro siguiente caso increíble, protagonizado por alguien con quien los cárteles nunca deberían haberse metido.
Pero le agradezco a Dios que te manden para así poder divertirme con ustedes, ojete. Y agradece que no tengo mi... Corre el año 2015. Un mexicano se lanzó a una embestida personal contra los narcotraficantes y, como si fuera un personaje salido de una película de acción y venganza, siempre llevaba consigo un pequeño martillo para utilizarlo como herramienta de interrogatorio. Como siempre había más malos del cártel a los que seguir la pista, el tipo le daba al sicario de turno un par de martillazos si no quería darle información sobre el paradero de los jefes narcos a los que perseguía. Los detalles confirmados son escasos en este caso, así que habrá que hacer lo posible y contar esta historia. Sin embargo, no se trata de una leyenda urbana. Se trata de la historia confirmada de alguien que actuó en la sombra para hacer justicia en unas de las calles plagadas de delincuencia. Durante sus primeros asaltos confirmados, se pensó que era un miembro de la Marina Mexicana que decidió tomarse la justicia por su mano. Literalmente, su modus operandi era simple pero efectivo. Capturaba a un narco y le daba un par de martillazos con su improvisada herramienta de interrogatorio, que no era más que un ablandador de carne de tamaño divertido. Por si fuera poco, disfrutaba ridiculizando a los narcos y vistiéndolos de mujer para drenarles toda la actitud machista. Llegaba incluso a pintarles los labios y hacerles desfilar. No digo que son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros y entre los malandros tiene que haber... Más tarde se confirmó que el Marino Loco era un ex soldado de infantería de la Armada de México. Se hizo conocido en Tamaulipas por varios apodos graciosos como el Marino Loco Thor o el Señor del Martillo, y su nombre real es Eric Morales Guevara. En 2015 fue destacado a Tamaulipas para apreender a Julián Manuel Loy Sarinas, alias Comandante Toro, jefe del cártel del Golfo en la zona, considerado en su momento uno de los miembros más violentos del crimen organizado en la región. La historia del Señor del Martillo comenzó a cimentarse cuando anunció sus operaciones ilegales de captura en las redes sociales y humilló públicamente a los sicarios y líderes del cártel del Golfo, compartiendo sus fotos vestidos con ropa de mujer, mostrando el pequeño martillo que utilizaba para torturarlos, maquillados u obligándoles a besarse tras ser capturados. Un medio mexicano llamado Grupo Imagen pudo conseguir una entrevista con Eric Morales, quien explicó sus razones para cazar y humillar a los sicarios del narco de esta manera. Dijo que estos hombres violentos tienden a ser sexistas y misóginos, por lo que una buena manera de entrar en su psicología básica era feminizarlos mientras los despojaba de todo su poder, solo porque para ellos esto significaba estar en una posición inferior. Humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan. Un momento clave en la increíble historia de origen de Morales fue el rescate de un antiguo miembro de la Marina estadounidense que había sido secuestrado en su rancho de Reynosa, México, lo que marcó el inicio de su apodo Thor o Señor del Martillo. Mientras patrullaba, vio un pequeño ablandador de carne en casa de una mujer y le preguntó si podía llevárselo. Estaba entrando en la casa y lo pisé, accidentalmente. Cuando lo vi, le pregunté a la señora si podía llevármelo. Me preguntó para qué lo quería y le dije que lo necesitaba para machacar a esos cabrones, para usarlo con los que no hablaban. Ella la cogió, me la puso en la mano y me dijo, aplástalos, de una puta vez. A partir de ese momento, Eric Morales ha acumulado un montón de acusaciones por entrar en las casas de los sicarios y destruir sus valiosas posesiones. Uno de los casos más sonados fue entrar a la casa de Silvestre Aro Rodríguez, alias El Chivo, líder del cártel del Golfo en Tampico, donde llegó a robar las cenizas del padre del capo. También asaltó la casa de otro jefe de plaza conocido como El Gringo. Estas acciones generaron tanto temor como respeto entre los delincuentes. ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay! No metas a Dios en esto, cabrón. Te voy a tomar una foto para tenerte en mi colección. Sus brutales métodos solo eran una herramienta para que los narcos capturados le contaran la verdad sobre sus operaciones y cómplices. Los delincuentes más curtidos, que eran avesados jefes o líderes de plaza,
recibían estos mensajes con claridad, ya que solía grabarse a sí mismo antes de cada operación. Vosotros ya sabéis cómo trabajo, conocéis mis métodos. Si me ponéis las cosas difíciles, la única forma de que esto acabe es con un muerto. Así que empiece el espectáculo. Actualmente, el paradero de Erik Morales es un misterio. Sin embargo, hay varias teorías que explican lo que le ocurrió al popular Marino Loco. Algunos medios estadounidenses mencionan que posiblemente fue dado de baja de la Marina por estar involucrado en actos de corrupción e ilícitos, mientras que otros afirman que abandonó voluntariamente la Armada de México. Por otro lado, algunos afirman que Morales continuó con sus actividades e incluso formó su propio grupo antinarco para operar desde las sombras. Un indicio que apoya esta idea es que en Michoacán se reportó la detención de narcotraficantes vestidos de mujer, algo característico de las operaciones dirigidas por el exsoldado. Al final, cuando me veían llegar, ya no era necesario preguntarles nada, ni utilizar mis métodos para que me dijeran la verdad. Simplemente me miraban y me decían, se lo voy a contar todo, señor. Así, paso, así fue, ¿vale? Y estos matones eran los más pesados. Los que eran los jefes locales o los jefes regionales. Bueno, ese era el odio que yo tenía. Porque por mucho que me mandaran mensajes, dinero, regalos, mujeres, todo por lo que un hombre puede sentir debilidad, yo simplemente decía no. Les devolvía su magullado mensajero, marcado con un martillazo, y les dije que transmitieran el mensaje. Mujeres, dinero, alcohol o drogas, eso no me satisfacía en absoluto. Yo los quería a ellos. Tantos pendejetes que han llorado, cabrón, diciendo que no tiene nada, mas sin embargo eres un maldito lacra de la pinche sociedad, que envenena, cabrón. En definitiva, los cárteles ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos, unos $280,000 por su cabeza, y en México sigue siendo considerado un héroe nacional.